¿Qué pasa con otras distorsiones en la economía? A menudo se señala que nuestro PIB se mide de una forma muy deficiente. El ejemplo británico, creo, es interesante. En 2014, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido empezó a incluir la prostitución y las drogas ilegales en la medición del PIB. Y supongo que, en justicia, se supone que deben medir toda la actividad del mercado. Pero siempre existe ese incentivo de hacer que la economía parezca más grande de lo que realmente es, para, supongo, aumentar la confianza. Sí, sabes, nunca he pensado que el PIB sea la mejor medida de una economía, porque incluye muchas cosas. Los gastos legales forman parte del PIB, pero la mayoría de la gente preferiría no tener facturas legales. Cuando hay un desastre, como un huracán que destruye casas, eso suma al PIB, pero preferiríamos que un huracán no destruyera nuestros hogares. Lo mismo ocurre con el gasto médico. La mayoría de la gente preferiría no tener que ir al médico. Si necesitamos mucho dinero en atención sanitaria, preferiría estar sano. Preferiría no tener factura en eso. Hay mucha gente así. Quiero decir, supongamos que hay mucha delincuencia y ahora tienes que gastar dinero en alarmas antirrobo y vallas. Yo preferiría tener una comunidad segura en la que no tuviera que gastar ese dinero. Así que estás midiendo muchas cosas que la gente preferiría no hacer. Y luego hay muchas otras, como el ocio, que ni siquiera cuentan en el PIB. Si tengo mucho tiempo libre, que la mayoría de la gente valora, no hay nada en el PIB que lo mida. Así que sí, realmente es información en working y tiene una sociedad, solo porque mide el PIB. Pero es lo que todo el mundo usa. ¿No habría ahora una creciente presión en Estados Unidos para recuperar cierta responsabilidad fiscal? Porque desde una perspectiva práctica, si se gasta más en el servicio de la deuda que en todo el ejército, eso se está convirtiendo en un verdadero problema de seguridad nacional. ¿Cómo es el clima en Estados Unidos ahora? ¿Hay algún impulso para empezar a reducir los niveles de deuda o ese tren ya ha pasado? No, quiero decir, ninguna en absoluto. Si recuerdas, durante la campaña presidencial más reciente se habló mucho de recortar el gasto público y reducir la deuda. Elon Musk iba a dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, y al principio llegó a Washington con la intención de reducir el gasto, pero lo echaron de la ciudad. Así que no hay ningún interés en absoluto dentro del Partido Republicano por recortar el gasto público. Y creo que esa es una gran parte del problema ahora, porque nuestros acreedores finalmente están asumiendo que nunca habrá ningún tipo de reducción del déficit en Estados Unidos, que mientras el mundo esté dispuesto a prestarnos dinero, seguiremos endeudándonos. Así que la verdadera solución es que el mundo deje de prestar, deje de comprar nuestros bonos del tesoro y, de hecho, empiece a vender los que ya posee. Y creo que eso es lo que va a pasar. Creo que ya está ocurriendo. Sí, esa era mi pregunta. ¿Hasta qué punto está ocurriendo esto? Sé que China y Rusia empezaron a reducir muchas de sus inversiones, pero eso fue más bien por necesidad, porque la competencia política y de seguridad se está intensificando. Pero ¿qué pasa con los japoneses y los europeos? ¿Ves que ellos también estén reduciendo sus inversiones en bonos del Tesoro de Estados Unidos? Creo que sí. Quiero decir, creo que Japón se encuentra en una situación especialmente difícil en este momento, con el aumento de los rendimientos allí y la cantidad de deuda pública japonesa en circulación. Así que pienso que una de las cosas que Japón podría hacer para aliviar su problema sería amortizar una parte sustancial de su deuda, y la única forma real de hacerlo sería liquidando bonos del Tesoro estadounidense. Son el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero si venden esos bonos, podrían pagar su propia deuda y reducir el tamaño de lo que deben.
Por eso creo que existe un riesgo real para Estados Unidos si los japoneses hacen eso, porque sería estupendo para Japón, pero perjudicial ya que ejercería una presión significativa al alza sobre los tipos de interés aquí. Bueno, dado que todas tus otras predicciones se han cumplido, si esta crisis económica se desarrolla ahora, se convierte en una crisis masiva del dólar. ¿Cómo afectará esto al resto del mundo? Porque una vez más, Estados Unidos no es una isla aislada. Ha habido mucha inversión, mucha dependencia de Estados Unidos. Entonces, ¿hay algunas regiones más seguras que otras? ¿O cómo estás evaluando esto? Bueno, de nuevo, creo que una crisis del dólar es mala para Estados Unidos. No creo que sea mala para el resto del mundo. De hecho, creo que es un beneficio neto para el resto del mundo, porque que el dólar baje simplemente significa que otras monedas suben. Así que lo que ocurre es una reasignación del poder adquisitivo. Las cosas se vuelven más caras en Estados Unidos, pero más baratas en el resto del mundo. Los estadounidenses terminan consumiendo menos, pero el resto del mundo consume más, y eso es una ganancia para el resto del mundo. Ya sabes, todos compiten. Sabes, solo se produce una cierta cantidad de bienes cada año, y se asignan en función de quién puede pagar más. Los estadounidenses han tenido una ventaja gracias a nuestra moneda. Es el tipo de cambio lo que nos permite superar las ofertas de otras personas por los bienes que todos desean. Pero si el dólar baja sustancialmente y otras monedas suben, lo que ocurre es que los estadounidenses son superados en las pujas y la gente de otros países puede disfrutar de productos que antes quizá no podía permitirse. Mientras tanto, los estadounidenses ya no tienen acceso a esos productos, sino que pagarlos. Así que lo veo como una victoria. Y especialmente también, quiero decir, América ha absorbido mucho capital. Muchos ahorros de todo el mundo se han invertido en Estados Unidos. Ahora bien, en la medida en que el mundo deje de hacerlo, ¿dónde van a invertir sus ahorros? Pues los invertirán en sus propios países. Así que creo que el resto del mundo verá un aumento del capital de inversión, lo que solo puede beneficiar al resto del mundo. Estados Unidos es el perdedor, porque de repente ya no tenemos esas inversiones, porque no tenemos los ahorros. Ya sabes, los estadounidenses simplemente gastan todo. Dependemos del resto del mundo para que haga todo el ahorro. Mi última pregunta es, ¿tienes alguna predicción para 2026, o al menos algo que conduzca a 2026? Para las elecciones. Oh, no, me refiero en general, para la economía. Y sí, también para las elecciones, eso es... Bueno, creo que la economía empeora a lo largo del año. Pienso que la economía ya es bastante débil. Los informes sobre esta economía fuerte no creo que sean precisos. Creo que las cifras del PIB se han distorsionado por la enorme inversión en inteligencia artificial y su desarrollo. Pero también se ha acumulado mucha deuda, que ya sabes, no se tiene en cuenta, ¿verdad? Si inflas tu PIB asumiendo mucha deuda, no miran cuánta deuda acumulas, solo miran las cifras. Påkravlig Bergmav Soberfrown, it's on the fistless. Swistis Kubal Avieth, Seaman. Things are difficult. I think the cost of living continues to rise. I think, the job market continues to be very soft. Creo que ya sabes, el mercado laboral sigue siendo muy débil y cada vez más estadounidenses tienen dificultades para llegar a fin de mes. Creo que esos problemas van a empeorar a medida que avance el año, por lo que pienso que los republicanos van a perder, probablemente la Cámara, pero quizá también el Senado, en las elecciones de mitad de mandato a finales de este año. Bien, pues gracias. ¿Y dónde puede encontrarte la gente, por cierto? Sí, bueno, ya sabes, hago mi propio podcast 1 o 2 veces por semana, The Peter Schiff Show, en schiffradio.com o en mi canal de YouTube.
Puedes seguirme en las redes sociales, publico mucho en X y también estoy en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en todas esas. Instagram and TikTok and all those. So you can look for me on all those platforms. But Así que podéis buscarme en todas esas plataformas. Pero creo que lo más importante es que la gente debe estar preparada para lo que va a suceder financieramente en Estados Unidos. La gente debería ponerse en contacto con mis representantes en Euro-Pacific Asset Management para hablar sobre las formas en que podemos incorporar mis estrategias de inversión en sus carteras. También tengo fondos de inversión que la gente puede comprar por su cuenta. Pueden obtener información sobre todos los fondos en el sitio web europac.com. Mis fondos de inversión y estrategias están diseñados específicamente para beneficiarse de los acontecimientos económicos que se desarrollarán en los próximos años. Y también es importante que la gente compre oro y plata. Hemos tenido una corrección recientemente. El oro subió hasta casi 2.600 y ahora ha bajado un poco por debajo de 2.000. La plata llegó a 31 y ahora ha vuelto a situarse por debajo de 29. Creo que la gente debería aprovechar esta bajada para comprar. Aún nos queda un largo camino al alza en los metales preciosos. Schiff Gold es mi empresa y recomendaría a todo el mundo que vaya allí y compre metales preciosos físicos, especialmente plata, mientras siga disponible. Ya puedo ver que las existencias se están agotando y muchos de los productos que normalmente tendríamos en stock ya no están disponibles debido a la escasez de plata. Thavsvaus Grimusif dus Sassenbrinkste, porque en realidad empecé a comprar oro y plata después de leer tu libro por primera vez, hace unos 20 años. Mi libro más reciente, El verdadero colapso, la próxima bancarrota de Estados Unidos, cómo salvarte a ti mismo y a tu país, se publicó en 2013. Pero sugeriría que la gente lea ese libro ahora, porque en realidad es mucho más relevante hoy que entonces. Los acontecimientos que pronosticaba en aquel momento están mucho más cerca de suceder ahora que en aquel entonces. Bueno, dejaré también un enlace a eso. Muchas gracias por tomarte el tiempo. De acuerdo, cuídate.